Muy bien, ¿cómo están? Vamos a empezar a ver al profeta Zacarías y en este caso puntualmente el capítulo número 11. Muy bien, para estudiar este capítulo vamos a tener que empezar a desglosarlo un poquito, vamos a partirlo en 4 partes. De esta manera vamos a poder desmenuzar bien todo el contenido de este capítulo para poder hallar unos cuantos conceptos muy interesantes, ¿sí? Ahora, para que podamos iniciar, vamos a definir la diferencia entre dos palabras, ¿sí? Profecía y escatología. Bien, si nosotros hablamos de profecía, en una de sus acepciones podemos hablar de todos los eventos futuros, ¿sí? O sea, las profecías son los eventos futuros en general. Ahora, podemos encontrar profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo que sucede con las profecías es que muchas de las profecías, varias del Antiguo Testamento, ya han tenido cumplimientos y ya se ha cumplido lo que la profecía anunciaba. La diferencia con la escatología es que la escatología hace referencia a los eventos de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Son profecía, pero refieren en general y mayormente a la segunda venida de Cristo o todos los eventos relacionados con ella. Por ejemplo, luego del periodo de gracia vamos a tener el arrebatamiento, dando finalización a este periodo de gracia, ¿sí? Luego del arrebatamiento, el cual no es la segunda venida de Cristo, ¿sí? Solo es el arrebatamiento de la iglesia, a continuación vamos a tener la tribulación y seguidamente viene el Señor Jesús de nuevo, es la segunda venida de Cristo. De esta manera se instala el reino milenial aquí en la tierra, ¿sí? Y seguidamente también tenemos algunos eventos como el Gran Trono Blanco, ¿sí? El cielo nuevo y la tierra nueva. También durante todos estos periodos vamos a tener las bodas del Cordero, ¿sí? Y el tribunal de Cristo. Todos estos eventos son eventos futuros que se encarga de estudiarlos la escatología. Y lo muy importante para este capítulo, el capítulo 11 de Zacarías, es que tiene un gran contenido de escatología. Muchos detalles vamos a poder obtenerlos de este capítulo. Por eso, adentrémonos ahora entonces a Zacarías número 11. Muy bien, para empezar a ver la primera parte, ¿sí? Que le hemos llamado gobernantes infieles, ¿sí? Van a ser los primeros 3 versículos, versículos 1 al 3, que dice: Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de león, porque la gloria del Jordán es destruida. Ahora, si nosotros empezamos a analizar estos versículos, tenemos que empezar a notar 2 cosas, porque muchos creen que está más relacionado con todo el capítulo número 10, ¿sí? Y otros creen que, bueno, tiene más referencia con el capítulo 11. Entonces acá se desprenden 2 líneas de pensamiento, ¿sí? Si nosotros lo referimos estos 3 versículos al capítulo número 10, nos encontramos que una buena interpretación es que refieren a la destrucción de los enemigos de Israel, ¿sí? Haciendo referencia a todos estos árboles caídos y estos gemidos, ¿sí? Ahora, si nosotros pensamos más en el capítulo número 11, habla más bien de la destrucción del mismo pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, para que nosotros podamos entrar más en detalle y analizar estas 2 opciones, tendríamos que entrar en un estudio más global de todo el libro de Zacarías, ¿sí? Y puntualmente del capítulo 10. Pero como nuestro centro es el capítulo 11, vamos a dejar hasta acá nomás esta parte, ¿sí? Bien, ahora vamos a continuar con las otras 3 partes del capítulo 11 de Zacarías, ¿sí? Y yo quiero que ahora empecemos a pensar en esto, ¿sí? En esta imagen de un teatro. Ahora, ¿por qué pensamos en esto? Lo que sucede es que estas siguientes 3 partes del capítulo de Zacarías son una teatralización, ¿sí? De los eventos que van a venir. De algunos eventos que están sucediendo, pero mayoritariamente de eventos que tienen que ver con Israel y con el futuro, ¿sí? Y con el tiempo también de los gentiles. Entonces, en este teatro vamos a empezar a evaluar el elenco, ¿sí? Los actores participantes, ¿sí? La distribución de papeles que tenemos también.
Así que vamos a ver en primera instancia que se habla del rebaño. ¿Sí? El rebaño hace directa referencia al pueblo de Israel. ¿Sí? Cada vez que se habla del rebaño, pensemos entonces en Israel. Ahora, por otro lado, vamos a tener a los pastores. Los pastores son los líderes del pueblo. ¿Sí? Entonces tenemos el rebaño y los pastores, Israel y los líderes de Israel. ¿Sí? Ahora, tenemos un personaje principal, ¿sí? un personaje que es el protagonista, pero vamos a llamarlo el protagonista múltiple, porque Zacarías va a estar tomando distintos papeles a lo largo de todo lo que vamos a ver en estas tres partes del resto del capítulo 11 de Zacarías. ¿Sí? Vamos a ir viendo que en cada una de las partes Zacarías va a encarnar un personaje diferente. ¿Sí? Muy bien. Esta segunda parte, del versículo 4 al 7, la vamos a llamar el pastor verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que Zacarías va a encarnar el pastor verdadero, ¿sí? Entonces van a suceder situaciones referidas a este pastor. Ahora vamos a ver quién es este pastor. Zacarías 4, capítulo 11, del 4 al 7. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. El uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Bien, este pastor verdadero, este buen pastor, viene a ser Cristo. O sea que Zacarías encarna a Cristo, ¿sí? Y vamos a ver una serie de situaciones alrededor de este pastor verdadero, ¿sí? Vamos ahora a tomar una referencia de Mateo 23, 4 al 7. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres. Acá está haciendo referencia, si ustedes leen el contexto de este pasaje, a los escribas y los fariseos. Y esta es una denuncia que hace el Señor Jesús contra ellos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Es lo que hacían con el pueblo. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sí? O sea, los fariseos, los escribas, estaban perfectamente encarnando el papel de estos líderes, ¿sí? Pero totalmente incapaces de realizar la buena tarea, ¿sí? La tarea que el Señor prevé para los líderes o los pastores de ese momento, o los pastores en una iglesia, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a hablar de los pastores, de las personas que enseñan, ¿sí? De las personas que cuidan. Pero no solo pensemos en los ancianos de la iglesia, en los pastores de la iglesia, ¿sí? Pensemos también que en nuestra casa, en cada hogar, tiene que estar el pastor. Tiene que estar la figura de la enseñanza, ¿sí? De la preocupación, de la ocupación del hogar, ¿sí? En cualquier ambiente, en el grupo de jóvenes, en el grupo de adolescentes, en algún grupo de amigos, siempre están las figuras más espirituales, los que protegen más, ¿sí? A los que hay que imitar, ¿sí? Tengamos en cuenta esta idea de los pastores a nivel general, ¿sí? No solo pensemos en las figuras como los ancianos o los pastores de la iglesia, ¿sí? Ahora, nosotros estamos viendo que hay pastores que no se comportan de la mejor manera. Pero ahora
nosotros tenemos la imagen del buen pastor. Si nosotros leemos Juan 10, leemos lo siguiente, de parte del Señor, ¿sí? El Señor mismo diciendo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Fíjense cómo es la relación entre el pastor, entre el buen pastor y las ovejas. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Muy diferente a lo que escuchábamos, ¿sí? Las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, ¿sí? Y se jactan de haberse enriquecido con las ovejas. Estos son los pastores que está contando Zacarías, ¿sí? Y por lo cual el Señor dice que ya no tendrá más piedad. Un pasaje más que nosotros podríamos evaluar en cuanto al buen pastor, ¿sí? Es el Salmo 23. Ahí tenemos una imagen del pastor. Yo siempre hago referencia al Salmo 23 porque es un capítulo, es un salmo de muchísimo aliento para las dificultades, porque nosotros podemos confiar en nuestro Señor, podemos confiar en Dios, ¿sí? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, y esta parte genial, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es Jehová, mi pastor, ¿sí? Esta es la imagen del buen pastor, el correcto pastor, el pastor que tenemos que imitar nosotros, ¿sí? Tanto si somos un anciano, si somos un padre de familia, si somos la figura representativa en cualquier aspecto de nuestra vida y a las que tenemos que seguir, a los que tenemos que imitar, ¿sí? Busquemos entonces a nuestro Señor y tratemos de imitar estas buenas virtudes que Él tiene con sus ovejas y tengámoslas nosotros también con los demás, ¿sí? Así que ahora vamos a continuar con la segunda parte, ¿sí? Fíjense que evidentemente Jehová, Dios, fue rechazado. En este caso estábamos hablando de Cristo, ¿sí? El Señor Jesús fue rechazado. Y vamos a verlo un poquito más en esta tercera parte, ¿sí? Que va de Zacarías 11, del 8 al 14. Vemos entonces ahora a Zacarías encarnando a este pastor rechazado, a Cristo rechazado. Y dicen los versículos, y destruí a 3 pastores en un mes. Y prestemos atención a esto que luego lo vamos a ver. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y el último versículo, quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Bien, esta parte es muy interesante. Vemos muchos detalles, palabras o términos o frases que de algún modo las conocemos, ¿sí? Tenemos entonces a Cristo rechazado, como dijimos, y Zacarías encarnándolo. Bien, se habla en un momento que destruía a 3 pastores en un mes, ¿sí?
Si nosotros buscamos un versículo, que ahora lo vamos a ver, hace fuerte referencia a los líderes del pueblo, ¿sí? El Señor los desechó, ¿sí? Los dejó de lado por su mal comportamiento, por no comportarse como debían, por no cumplir las funciones que tenían que tener. Y estos tres pastores hacen referencia a los líderes, que son los profetas, los sacerdotes y los magistrados civiles, aquellos que ordenaban la ley. Miren lo que dice Jeremías 2.8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? No buscaron a Jehová, quiere decir. Y los que tenían la ley no me conocieron. Los que tienen que conocer al Señor. La ley es el Señor, no la conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, no en el nombre del Señor. Y anduvieron tras lo que no aprovecha, ¿sí? De esta manera dejaron de lado al Señor, dejaron de lado al Señor Jesús, y esto lo hemos visto en su primera venida, ¿sí? Fue crucificado por su pueblo, fue totalmente aborrecido, maltratado, dejado de lado, no se le dio la importancia que él requería. Entonces ahora tenemos el cayado de la gracia. Debido a esto, al cayado de la gracia, ¿sí? Es que nosotros podemos ver que cesa una situación muy importante. Dios, Jehová, había puesto un cuidado especial a su pueblo, ¿sí? Estaba siendo protegido el pueblo especialmente, ¿sí? Pero eso fue quitado, ¿sí? Eso ya no fue así más, ¿sí? Y perdón, ahora vamos a entrar en esto, pero ustedes fíjense un dato de color, en el año 70 después de Cristo es que es arrasado Israel, es destruida la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y destruido el templo. Haciendo referencia a quitar esta protección. Ahora, entremos en esto, ¿sí? Ven que en un momento se habla del salario de este pastor, ¿sí? De este pastor dejado de lado, que nosotros decimos que es Cristo dejado de lado. El salario, 30 piezas de plata. Si ustedes recuerdan, es lo que recibió Judas por entregar al Señor. Y yo, por una cuestión de no dedicarle mucho tiempo y que podamos dedicarnos más a Zacarías, yo les voy a dejar estos tres pasajes acá, ¿sí? Éxodo 21:32, que nos habla del precio de la remisión de un esclavo, ¿sí? Después tenemos Mateo 26, ahí más detalles sobre cómo Judas entregó al Señor, y en Filipenses 2:7 también un detalle más interesante que yo quiero que ustedes, si les interesa este tema, puedan evaluar estos tres pasajes, compararlos para ver la significancia tan importante de las 30 piezas de plata, ¿sí? Comparándolo, como en Éxodo vemos, con la ley del Antiguo Testamento. Hay un detalle más, otro que muy por arriba se los voy a mencionar porque quiero que prosigamos un poco más con el capítulo número 11 sin hacerlo muy extenso, y es el campo de sangre, ¿sí? Miren, se hace una referencia acá en el versículo número 13, dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Este salario, estas 30 piezas de plata, dice, échalas al tesoro. Dice, hermoso precio con que me han apreciado. Ahora, si nosotros, algunos que han estudiado, algunos teólogos que han descifrado un poco mejor, dicen que la palabra acá, tesoro, no sería la mejor. Una mejor palabra sería alfarero, ¿sí? Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, no, al alfarero. Porque ¿qué sucede? Había un alfarero fundidor en el templo, el cual tomaba la plata para fundirla y darle forma, ¿sí? Entonces, si nosotros leemos luego en Mateo 27 y en Hechos 1, vamos a ver las referencias estas al campo de sangre, al campo del alfarero, que fue donde Judas, en Mateo vamos a ver que, en Hechos vamos a ver que es donde Judas fue y se suicidó, ¿sí? Y también vamos a ver el campo del alfarero haciendo una referencia al territorio, al terreno que se compró con esas 30 piezas de plata, que no fueron
dadas al tesoro del templo, ¿sí? Por lo que tuvieron un costo de sangre. Lean estos pasajes, es muy interesante ver cómo se relaciona el campo de sangre y el campo del alfarero con esta significancia de este versículo número 13, ¿sí? Hablando de echar el tesoro al alfarero, ¿sí? Echando este salario, perdón, al alfarero, no al tesoro. Así que véanlo esto, analícenlo luego. Y luego también hay otro cayado más, el cayado de las ataduras, ¿sí? ¿Se recuerdan que el primer cayado fue el cayado de la gracia, que fue roto, por lo cual Israel ya dejó de estar amparado por el Señor, y es que es destruido el territorio y dispersado, la gran diáspora, así que también ayudó a la dispersión de los cristianos y a su vez del mensaje. Y ahora tenemos el cayado de la atadura, que habla de que se parte, si se quiebra la relación entre Judá e Israel. Ahora vayamos rápidamente a la última parte, ¿sí? Al pastor trucho le vamos a llamar, ¿sí? Zacarías 11, 15 al 17. Tenemos estos 3 versículos. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, ¿sí? O sea, toma las herramientas, toma las cualidades de un pastor insensato, este pastor trucho, ¿sí? Este pastor que no es verdadero, ¿sí? Nosotros sabemos que el Señor, al ver que no se le dio la importancia que requería, al ser ignorado, al ir en contra del Señor, el Señor rompe los 2 callados, ¿sí? Y los entrega a los resultados de sus propios caminos al pueblo de Israel. Es entonces que aparece este nuevo pastor. Zacarías ahora encarna el pastor trucho. Y seguimos con la lectura. Dice, porque he aquí, yo levanto en la tierra un pastor que no visitará a la perdida, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor de inútil que abandona el ganado, y era la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Y quién es este pastor trucho, este pastor, como le llama acá, insensato? Este pastor que no es un pastor. Acá hace una referencia directa al anticristo. El anticristo es el personaje principal de la tribulación, ¿sí? Lo vamos a ver a través del primer jinete, el jinete blanco, este jinete que en principio parece el mismo Señor Jesús, el que ellos dijeron que no era, el pueblo de Israel dijo, ese que vino, el Señor Jesús, no era el Mesías, ¿sí? Entonces van a creer que este anticristo, este personaje que va a venir, ¿sí? Empezando a tomar control mundial, ¿sí? Creen que él va a ser el Cristo. Se va a mostrar como tal. Ahora lo vamos a ver en un pasaje. Y el pueblo va a creer eso, ¿sí? Y le van a dar importancia como tal, van a creer que es el mismo Dios. Vamos a leer unos pasajes. Nadie os engañe, ¿sí? Esto es 2 Tesalonicenses. En ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿sí? El anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, ¿sí? Ahí está, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces se viene este personaje, ¿sí? Ahí al principio dice que nadie nos engañe porque no va a venir, ¿sí? La tribulación hasta que se manifieste esto. Porque el que va a estar gobernando ahí en la tribulación va a ser el hombre de pecado, el anticristo, ¿sí? Este pastor insensato, como le llamamos, si se quiere cómicamente, el pastor trucho. Porque justamente no va a cumplir de ninguna manera las funciones reales del pastor, las que vimos, ¿sí? El Señor es mi pastor, en el Salmo 23, todas estas características hermosas de cuidado, de protección, de velar por las ovejas. Esto no va a estar para nada visible en el anticristo. Y lo podemos ver en muchos pasajes, en Apocalipsis y también en los evangelios y demás, pero con esta imagen nos vamos a quedar, ¿sí?
este pastor que, como vemos en el último versículo, tiene sus días contados, ¿sí? No va a estar permanentemente. ¿Sí? Sabemos que al final de la tribulación el Señor va a venir, ahí es donde hablábamos de la segunda venida, va a venir con poder, va a venir a instalar su reino milenial, y es en ese momento que el anticristo, ¿sí? Y el falso profeta van a ser enviados, lanzados al lago de fuego. Así que este capítulo, como vimos ahí en estas últimas 3 partes, ¿sí? Vemos cómo empieza a anunciarnos, nos da una idea de todo lo que va a ser el futuro, que lo vamos a ver mucho más detallado en Apocalipsis y en muchos otros lugares, pero fuertemente en Apocalipsis, todos estos detalles, ¿sí? que se empiezan a esbozar acá en Zacarías y en muchos otros capítulos también de pasajes de libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero yo creo que lo más importante es entender lo que es el buen pastor y el pastor inútil, el pastor insensato, el pastor falso, ¿sí? Nosotros busquemos ser como el Señor, aquellos que tengan esta posición de poder representar algún grupo, de estar enseñando a otros grupos. Es muy importante que imitemos a nuestro Señor, que busquemos esas cualidades, no como hablábamos de los fariseos, tratando de mostrarse, de hacerse ver, de mostrar cómo oraban, de mostrar el ayuno. Vemos en Mateo muchas descripciones de cómo mostraban sus caras demacradas para que todos vieran cómo ellos hacían ayuno, cómo oraban en las esquinas, cómo ofrendaban cantidades de dinero. Esa no es la idea del pastor. Así que veamos 2 cosas de este capítulo. Uno, nos da muchos detalles de lo que va a ser el futuro, de lo que va a venir. Una anticipación ya antes de Cristo de todo lo que iba a venir después de la primera venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo, y advirtiéndonos fuertemente sobre los falsos pastores, tanto de la época de Israel, tanto de lo que va a ser el anticristo, y que podemos hoy estar viviendo también en nuestras iglesias, en nuestras familias, personas que no están haciendo lo que Dios manda, ¿sí? No siendo ejemplo, no cuidando a las ovejas, ¿sí? Así que tengamos en cuenta estas cosas. Estas 2 cosas, la aplicación para nosotros y también el saber que estas cosas van a pasar, que va a venir el anticristo, para tener esperanzas, ¿sí? De que el Señor vino una vez y va a venir una segunda vez, ¿sí? Para venir a buscarnos y también eso en el arrebatamiento, pero también en una segunda vez para venir a instalar su reino, ya por 1000 años, que se va a extender por la eternidad. Así que damos gracias al Señor por este capítulo, donde podamos ver estas cosas tan vívidas y poder aprender cosas para nosotros. Espero les sea de bendición.